El artículo de Maristela Svampa trabaja sobre esta idea de un populismo imposible entre 1973 y 1976, que pone en evidencia justamente lo complejo de llevar adelante los objetivos generales del populismo, en particular del tercer gobierno de Juan Domingo Perón. El ciclo de la propuesta es una propuesta de análisis o, de alguna manera, una categoría, una estrategia de análisis para poder comprender una serie de procesos sociales y historias sociales muy utilizado por Mónica Gordillo, una autora que se encuentra en la colección en la cual se encuentra justamente este capítulo de Maristela Svampa, y plantea en particular que la protesta cumple un ciclo de incremento en el punto donde llegaba a su cenit, y en su cenit da un giro, por eso justamente un ciclo, y que puede dar justamente un salto cualitativo en ese momento. Y el proceso iniciado con la caída del peronismo en 1955, en el 69 da un salto cualitativo y muestra no solamente la emergencia de una lucha del movimiento obrero con características completamente distintas, como son justamente la del sindicalismo clasista, también incorpora eso, la lucha armada como una estrategia de movilización social, y pone en evidencia con más fuerza todavía la movilización de la sociedad civil toda. Entonces, entre el periodo que va entre el 73 y el 76, lo que marca Maristela Svampa es que dentro de ese ciclo de la protesta, estos 3-4 años, tienen una especificidad propia que ameritan un estudio pormenorizado. Entonces, ¿qué es lo que hay de distinto? Hay una máxima condensación de todas esas tensiones, justamente lo que nosotros llamamos ese cenit que permite ese salto cualitativo. ¿Por qué? Porque hay una condensación de tensiones y de contradicciones en torno a los objetivos, o de alguna manera las ideas que planteaban sobre la llegada a esa instancia de parte de la movilización social. O sea, la movilización social se planteó objetivos o se propuso escenarios posibles en esa instancia, y el hecho es haber encontrado en ese escenario posible una serie de situaciones que no solamente condensan las tensiones, sino que aumentan las contradicciones entre los propios integrantes de esa sociedad movilizada. Además de eso, una de tantas contradicciones, que es quizá la más importante y la que sobredimensiona la crisis, es justamente el desencuentro entre esta sociedad civil movilizada y el líder popular. Entonces, hay una imposibilidad de un modelo de pacto social, aquel modelo de pacto social que tenía el peronismo, o como se suele llamar, el primer peronismo, y el problema de lograr encapsular a todo el movimiento en el modelo nacional y popular. O sea, cómo lograr, en esa lógica de pacto social que se hace imposible llevar adelante, lograr encapsular todo ese movimiento social que ya superaba, de alguna manera, la estructura básica, originaria del peronismo. Por eso Svampa reconoce 3 momentos concretos de este periodo que va entre el 73 y el 76. El primer momento, que es la presidencia de Cámpora, que va entre el 25 de mayo y el 12 de julio del 73. Un segundo momento caracterizado por el gobierno provisional de Lastiri, esa pequeña transición entre Cámpora y julio del 74, que está vinculado a la muerte de Perón, o sea, entre el gobierno provisional de Lastiri y la muerte de Perón. Un tercer momento que está caracterizado por la agonía en sí del movimiento popular hacia la dictadura militar del 24 de marzo de 1976. Esta hora de la juventud maravillosa, o sea, una antesala a este proceso que se inicia en estos 3 momentos, justamente la ebullición de la juventud como sector de la sociedad que participa de la política y del movimiento cultural en general. Una de las cuestiones esenciales es la separación del sistema de poder y la sociedad civil. O sea, constantemente
hay desde 1955 hasta 1973 una evidente situación en la cual el poder, el régimen político, tiende a separarse constantemente de la sociedad civil. Entonces la sociedad civil trata de desarrollar, y de hecho lo hace, desarrolla estrategias y tácticas políticas que están por fuera del sistema de poder. Lo que podríamos llamar, entre comillas, la clandestinidad. Entonces, la modernización cultural también incluye a las clases medias, y esto ya lo habíamos planteado en la situación anterior con el artículo de Aullero, que estas clases medias urbanas empiezan a participar en política, pero vinculadas primero a un movimiento cultural, y luego ese movimiento cultural es el que lo empuja al compromiso político. Ese compromiso político va desde el arte hasta la intelectualidad. Eso significa que literatos, artistas, pintores, músicos o actores se asocian a este movimiento político o de compromiso político, pero también vincula esto a la intelectualidad, ¿sí? Tanto en términos de una intelectualidad de carácter peronista, de carácter revisionista, de carácter de izquierda, o una intelectual de alguna manera lo que se conoce como la izquierda nacional. La influencia de la independencia del proceso de emancipación de los pueblos de África y de Asia, o más conocido de manera general como el tercer mundo, con mucha más fuerza la influencia de la revolución cubana genera esta efervescencia en la juventud, en la participación política y en la efervescente vida cultural. En ese contexto surge el Frente Cívico de Liberación Nacional y el Frente Justicialista de Liberación. Lo interesante acá, también del surgimiento de estos dos frentes, que nos proponen justamente la multiplicidad de las agrupaciones o de las actividades o de los recursos de la política, que implican la organización de frentes, ¿no? De la incorporación de agrupaciones u organizaciones de diferente carácter. Nos referimos a organizaciones de tipo de militancia territorial en los barrios, ya sean organizaciones armadas, ya sean organizaciones culturales, algunas vinculadas a la iglesia, otras vinculadas a actividades universitarias. Entonces, eso implica la emergencia de frentes, una política que incorpore la idiosincrasia de cada una de estas organizaciones y agrupaciones en un todo con un objetivo relativamente general y amplio que permita incorporarlas. Pero a menos en ambos casos, en ambos frentes, en el Cívico de Liberación Nacional como en el Justicialista de Liberación, aparece este concepto de liberación, que es un concepto que está vinculado a esas independencias o descolonizaciones del tercer mundo y a la revolución cubana. Entonces, Perón reconoce en esa instancia las tres vías de lucha, o sea, tanto la guerra revolucionaria como la opción de la insurrección o la búsqueda de una normalización institucional. Es muy interesante porque estas tres vías que en esta instancia reconoce Perón van a ser el nudo del conflicto más adelante. Entonces, esa juventud hacia la militancia política. El cordobazo inicia el ciclo de la protesta, como decíamos, en este bloque que propone Maristeles Vampa, y en 1971 Montoneros, en esa coyuntura, inicia una campaña concreta de captación y de encuadramiento de las juventudes. Eso hace que Montoneros pase de ser una minúscula organización de alguna veintena, de un centenar de personas, a convertirse en la agrupación de mayor envergadura dentro del movimiento peronista, lo que implica automáticamente la participación de líderes montoneros en las reuniones en Madrid con Perón. En 1972, por orden de Perón, parte de montoneros son los encargados de buscar la unidad de la juventud peronista, que se consagra justamente en un acto de unidad en un club de fútbol. De ahí en adelante se organiza la juventud peronista en unidades regionales coordinadas por montoneros en particular, que articulan ideológicamente una sociedad movilizada y una organización armada. Eso significa que básicamente va a haber un trabajo ideológico en la formación de todos estos militantes, pero también
un ala dentro de Montoneros dedicada a la organización armada. O sea, una organización política en dos niveles. O sea, la militancia concreta de base barrial, de formación ideológica, y en paralelo una organización armada preparada ante la instancia de la posibilidad de tener que enfrentarse contra las Fuerzas Armadas o cualquier otra entidad. En esa coyuntura, el proceso, el fenómeno que implica el intento de liberación de los detenidos políticos entre Leu y la consiguiente masacre que se produce entre Leu, cobra mártires, y estos mártires se convierten en adelante en un reflejo de la necesidad de justamente pasar la juventud, pasar por lo menos a la ofensiva. En 1973, en la pequeña visita que Perón hace a la Argentina, las colas inmensas de personas que asisten a saludar a Perón ponen en evidencia la necesidad de ganar la calle, la necesidad de hacer mucho más fuerte la movilización urbana de las personas, de protestas, de marchas, de movilizaciones a la Plaza de Mayo, de movilizaciones al Obelisco, al Congreso, en busca de hacer explícito y evidente la existencia de una movilización popular y nacional que dé dimensión al regreso de Perón. De acá en adelante, el análisis de ese primer momento que marcaba o que propone Maristela Bamba, la consagración de la juventud. La primera cuestión que marca esa consagración es la victoria electoral de Cámpora, que pone en evidencia el ingreso de una cantidad de personas al sistema electoral. Alrededor de 8 millones de personas que hasta ese momento no habían votado, se suman a las elecciones y le dan la victoria a Cámpora, que si bien no es una victoria de primera vuelta en principio, la renuncia de los radicales a ir al balotaje le da la opción directa a Cámpora de acceder a la presidencia. En paralelo, el acto fundacional de la Unión de Estudiantes Secundarios, por Galiberti, justamente el líder montonero, llama a la creación de milicias armadas, y lo que pone en evidencia justamente que es el primer momento de esta conflictividad entre el proceso de institucionalización que implica la victoria de Cámpora y el proceso de movilización armada de alguna manera instalado por Montonero. Entonces, una serie de secuestros y de tomas de agrupaciones armadas obliga a Perón a convocarlos a estas organizaciones armadas para buscar una instancia de tregua, de pacificación, para evitar que el gobierno camporista quede desmantelado, culpa de las mismas organizaciones armadas que participan dentro del movimiento peronista. Entonces, la asunción de Cámpora no solamente es un día de júbilo y de movilización constante, sino que esas movilizaciones de festejo y de evidencia de la juventud peronista como órgano importante dentro del movimiento general del peronismo, implica también la movilización hacia la cárcel de Gotti y el reclamo de la liberación de todos los presos políticos. Lo que urge, ¿sí?, con premura a Cámpora a tener que firmar un indulto masivo a todos los presos políticos que estaban encerrados en Devoto. Una vez más, estos conflictos entre el movimiento y la institución. Entonces, el gabinete de Cámpora expresa la heterogeneidad de este movimiento, ¿sí? En aquel momento de los primeros gobiernos de Perón, por lo general la estructura ministerial estaba representada en el porcentual de lo que se reconocía como partes del partido o las ramas del partido. En esta instancia, las ramas del partido son 4: la política, la sindical, la femenina y la juvenil. Por lo tanto, correspondería, por lógica, un 25%, ¿sí?, para cada parte del partido, para cada rama del partido dentro de los ministerios. Esto es parte de este inicio de la institucionalización. Entonces, en esa institucionalización del movimiento, el problema era cómo resolver la faceta económica, o sea, una negociación entre sindicatos y industriales
en torno a que los sindicatos reclamaban un aumento de sueldo vinculado a las condiciones inflacionarias y poder lograr que los industriales aceptaran de alguna manera no volcar esos aumentos en precios o de alguna manera hacerlo, pero de manera diferida y no de manera inmediata a los fines de no generar efectos negativos sobre la inflación en lo inmediato. En términos políticos, la institucionalización del movimiento implicaba justamente tratar de disciplinar a las organizaciones armadas una vez tomado el gobierno por las vías institucionales. Y en términos de lo social, el problema era desmovilizar a la sociedad en general, que en muchos términos había tomado actitudes por fuera de la institución. Entonces, los límites del pacto social que se busca entre las corporaciones estaban asociados a la distribución del ingreso nacional. El problema era cómo hacer para volver a recuperar aquella distribución del ingreso nacional que había dejado en 1955 el peronismo, donde los trabajadores recibían una porción mayor de la producción total a nivel nacional. Cuando en 1973 estas instancias no eran así, sino que la balanza se había inclinado a favor de los empresarios y el proceso de disputa iba a ser bastante más complejo. Los límites impuestos por la lucha armada estaban en el debate entre el poder y el gobierno, básicamente en torno a que victorioso Cámpora en las elecciones, las organizaciones armadas automáticamente emitieron comunicados marcando las diferencias que había entre el acto de poder y el acto de gobierno. Y justamente eso implicaba que las organizaciones armadas no iban a desaparecer automáticamente Cámpora en el poder. En torno a lo social, el problema eran las tomas de universidades, de diarios, de hospitales, escuelas y canales, estas acciones directas que no estaban vinculadas a las organizaciones macro, a las organizaciones más simples de controlar, y además de eso se hacían cada vez más complejas. Sin embargo, algunas partes, algunos integrantes del gobierno de Cámpora consideraban a las tomas todavía como acciones válidas en torno a que eran válvulas de escape y eso permitía relajar la tensión al haber efectuado una toma, entrar en situación de negociación, una vez que la negociación se llevaba a cierto grado de acuerdo, le permitía automáticamente recuperar aquellos elementos necesarios del pacto social que buscaba el peronismo. Por lo tanto, las tomas todavía eran consideradas como no tan nocivas. En particular, el retorno del Perón lo que expresa es la diferencia cada vez más clara entre los sectores de la izquierda peronista y los sectores de la derecha. El regreso de Perón lo que insta es el segundo momento. Este segundo momento lo que marca es el enfrentamiento entre los sectores del Perón. Entonces el regreso de Perón impone la necesidad de nivelar los poderes del sindicalismo, las organizaciones armadas y la juventud. O sea, las tres partes, estos elementos tripartitos del poder, lo que marca automáticamente es que Perón lo primero que hace es acercarse a los sectores peronistas de vieja data, que por lo general están vinculados al sindicalismo más retardatario y no justamente a las organizaciones armadas o a la juventud. Por lo tanto, lo que hace es relegar a lo que se conoce como la muchachada, y lo más interesante es que en esa opción de elegir a los antiguos peronistas y relegar a la muchachada, lo que está haciendo en realidad es acercándose a aquellos que lo habían cuestionado en la última instancia, mientras que se está alejando de aquellos que lo habían apoyado hasta el último momento. Lo que pone mucho más en eje la actitud de cierto grado de traición, por lo menos para la juventud que esperaba de el líder una actitud completamente distinta. Entonces el sindicalismo disputaba al interior entre la burocracia y los líderes clasistas, fuertemente representados por el trotskismo, en una avanzada política categórica y importante y destacable, que ponía de alguna manera en cuestión la burocracia sindical que además había sido cuestionada por la juventud peronista y que había sido cuestionada y varias veces atacada por las organizaciones armadas.
Entonces, si bien la política económica tendía a frenar la inflación, los efectos que produce la crisis del petróleo a nivel internacional obligan de alguna manera a que el proceso inflacionario se dispare por motivos que no estaban estrechamente vinculados a la política económica local. En esa instancia surge lo que se conoce como la teoría del cerco. Esa teoría del cerco está vinculada justamente a que una serie de discursos de Perón van marcando las diferencias entre Perón y el sector de la izquierda peronista. ¿A qué hace justamente, cuáles son las hipótesis que explican esta ruptura? Una es la hipótesis que Maristela Pampa llama la hipótesis mágica, vinculada a toda esta cuestión del oscurantismo o de la brujería y López Rega, y una segunda hipótesis que está vinculada a la diferencia ideológica, que explica la existencia de un cerco internacional que está vinculado al imperialismo mundial, o sea, las condicionantes internacionales que limitan el accionar de Perón. Entonces, la culminación de esos conflictos, de ese cerco, se da justamente en el acto en el cual Perón echa, ¿sí?, al sector de la juventud y en particular a los montoneros de la plaza, llamándolos imberbes frente al resto de los integrantes o asistentes en ese acto muy. El tercer momento está vinculado justamente a la instancia superior, posterior a la muerte de Perón, y al gobierno de Isabel Martínez. En particular, el gobierno de Isabel Martínez apunta a eliminar a la izquierda y a disolver el modelo nacional popular. Es justamente un gobierno de derecha. En esa instancia se crea la AAA, que es la Alianza Anticomunista Argentina, que busca desmantelar las organizaciones armadas y las cabezas del sindicalismo que no son de su gusto o de su agrado, mientras el sindicalismo ataca al ministro de Economía del propio gobierno, considerándolo culpable de parte de los problemas. Más allá del reemplazo inmediato de Kelpar, en una segunda instancia se vuelve a cambiar el ministro de Economía y se coloca a Celestino Rodríguez, que aplica un plan económico muy interesante, con una devaluación del 100% y aumentos del 200% en servicios que para Maristela Pampa son muy altos y sería interesante comparar con nuestra realidad reciente. Justamente es una devaluación del 100%, un aumento de los servicios del 200% nos puede parecer tan alto. Entonces, ese golpe importante que genera en la devaluación Rodrigo y en el aumento de los servicios genera lo que se conoce como el Rodrigazo. Una crisis hiperinflacionaria y quizá la primera crisis hiperinflacionaria datada de nuestra historia, que estalla en una crisis económica de gran envergadura y que deja al gobierno de Isabel casi económicamente destruido. La deriva de las organizaciones armadas van desde montoneros, que pasa a organizar una estructura de ejército regular, o sea, ya se propone como auténticamente como un grupo que busca la toma del poder, para luego declararse en clandestinidad, o sea, retirarse de la acción política institucional y pasar a una situación de clandestino. Automáticamente, como se autoproclaman clandestinos, el gobierno los declara clandestinos, mientras que el objetivo del Ejército Revolucionario del Pueblo apuntaba a la agudización y al estallido de las contradicciones, o sea, a incrementar esta crisis, porque en base a ese incremento de la crisis se podría llegar a la toma del poder.